Hoy en la tarde vamos a analizar el momento estratégico de la planificación situacional. El momento estratégico es una buena demostración de que no se pueden forzar las cosas y hacerlas homogéneas cuando no son en la realidad. El momento estratégico es el más inestructurado de todos los momentos, es el más complejo de todos los momentos y en consecuencia es el menos formalizable. Digo esto porque hay algunos intentos, entre ellos el de una persona que yo creo que ha hecho una aportación importante en este campo, pero por un camino errado, pero eso no le resta, en mi concepto, importancia a su aportación en términos de la precisión de los conceptos. Me refiero a Eric Calcaño, que intentó hacer un modelo matemático del análisis de la viabilidad política. En mi concepto, eso es teóricamente una imposibilidad, porque justamente cuando se trata de problemas semiestructurados o inestructurados, no es posible enumerar todas las variables ni las relaciones entre las variables, no es posible dar cuenta de la fuerza que tiene la incertidumbre en la simulación del futuro y en consecuencia no se trata de un problema que pueda ser transformado en un sistema de ecuaciones. De manera que en la planificación situacional tenemos 4 momentos que tienen distinto grado de formalidad y distinto grado de sistematicidad. Y el menos preciso, el menos estructurado, el más complejo y en consecuencia el menos formalizable y el que está más alejado de la posibilidad de un modelo es justamente el momento estratégico. Como acabo de emplear la palabra estrategia, vale la pena aquí hacer una precisión, porque ha existido una suerte de abuso o uso no muy riguroso de la palabra estrategia. Algunos usan la palabra estrategia como una suerte de proyecto en el plano del debe ser que es muy a largo plazo. Podríamos decir que ese es un concepto normativo de estrategia, aunque eso sea una contradicción en sus propios términos. Ese concepto normativo de estrategia ha sido, por lo general, muy usado por los organismos internacionales, especialmente las Naciones Unidas, cuando hablan de la estrategia para la década del 90 o la estrategia para lograr tal cosa de aquí al año 2000, etc. Normalmente se trata de grandes lineamientos que trazan direccionalidad en el plano del debe ser. Pero ese no es el concepto de estrategia que es propio del momento estratégico de la planificación situacional. Para el debe ser, en cualquier plazo, siempre tenemos el momento normativo. Existe un segundo concepto de estrategia que es muy usado por el funcionalismo, por el positivismo y por los matemáticos en general. El concepto de estrategia como un juego, como una lidia o un duelo entre oponentes, donde ese duelo se da sin historia, no hay una sucesión de acontecimientos en las cuales estos mismos actores son generados, sus contradicciones y sus conflictos son producidos en ese desarrollo histórico y simplemente se encuentran, como dice un autor francés, se encuentran en la cancha como dos equipos de rugby, ¿no? Es el concepto de un tanto deportivo de estrategia, que es muy iluminante para ciertos aspectos parciales del momento estratégico, pero que es demasiado simplificado para tratar el problema. Porque los actores sociales en realidad no se encuentran en la cancha por azar. En realidad el sistema social los produce con sus contradicciones que se expresan fenoménicamente en conflictos y justamente la forma
de lidia que se da allí es una lidia que tiene una historia, tiene un peso histórico, los intereses que allí están creados, la intensidad del conflicto no es la intensidad deportiva de un encuentro. De manera que podríamos decir, existe un concepto de estrategia donde se reconoce la existencia de oponentes, que es el segundo que acabo de mencionar, pero es un concepto un tanto mecánico de estrategia. La llamada teoría de los juegos en matemáticas, distinta del concepto de juego que vamos a tratar en una de las sesiones, son dos cosas completamente distintas, se refiere justamente a este segundo concepto de estrategia. ¿Cómo se resuelve un problema de cálculo interactivo? También un problema de cálculo interactivo, pero un problema de cálculo interactivo bien estructurado. ¿Cómo se resuelve un problema de una lidia entre dos oponentes bajo determinadas reglas donde se supone que las variables y los movimientos posibles son conocidos? De eso trata la teoría de los juegos. Y ese es el concepto de estrategia que emana de la teoría de los juegos. Sin embargo, si estamos usando la palabra juegos, el mismo concepto dialéctico de estrategia, que es el que nosotros vamos a emplear acá, en el momento estratégico, es aplicable en la técnica de juegos, a la cual nos vamos a referir en una sesión especial. Allí se trata de producir reproducir como un experimento un conflicto social. Y los jugadores representan a ciertos actores y bajo determinadas reglas, por lo general muy flexibles, en el caso que a nosotros nos interesa, uno observa qué hacen, qué estrategias desarrollan y enumera sus movimientos y saca conclusiones sobre el éxito o fracaso de las estrategias, el por qué siguieron determinados movimientos, por qué no siguieron otros, etc. Allí hay realmente una aproximación al juego dialéctico, aunque sea una mera simulación del proceso real. En el momento estratégico es en realidad el símil de un juego, pero de un juego social, con toda la complejidad del juego social, con todos los elementos de inestructuración y semiestructuración que tiene el juego social. Si quisiéramos precisar este último concepto de estrategia, podríamos abordarlo desde muy distintos ángulos. En el libro Política y Plan, por ejemplo, me parece que ahí yo cito tres conceptos de estrategia. Uno, el de Clausewitz, que así a mí siempre me ha parecido una definición muy potente del concepto de estrategia, cuando él dice, refiriéndose a la guerra, dice, la táctica es el uso de la fuerza en el encuentro como sinónimo de combate, de batalla. Y la estrategia es el uso del encuentro en el logro del objetivo de la guerra. A mí siempre me ha parecido esta precisión muy rigurosa y muy concreta y destaca de inmediato la absoluta relatividad del concepto de táctica, de eficacia táctica en relación a la eficacia estratégica. Es decir, nosotros podemos ser capaces de construirle viabilidad a un proyecto, de ganar un encuentro, de ganar una batalla, pero quedar en una situación después de ese encuentro tal que quedamos más lejos de la situación objetivo. O sea, existe la victoria pírrica, ¿no? En el sentido de haberse gastado tanto en el encuentro y el valor del encuentro no ser tan importante que en realidad, en vez de habernos aproximado o acercado a la situación objetivo, después de ese éxito táctico, que en realidad puede asimilarse a un fracaso, hemos quedado más lejos del objetivo, ¿no? Usando la terminología de la planificación situacional, nosotros podríamos hacer un símil de la definición de Clausewitz diciendo, táctica es el uso de los recursos escasos, poder, recursos económicos, conocimientos, etc. Todo este complejo, este vector de recursos escasos que posee un actor, una fuerza social, es el uso de esos recursos escasos en la producción de un proyecto en la coyuntura. Es decir, en la construcción de un arco de coyuntura, decimos nosotros. Este paso de una situación inmediata a otra mediante una acción que produce el actor. Y estrategia es el uso de los arcos de coyuntura en la construcción del arco direccional, o sea, la relación que existe entre la situación inicial y la situación objetiva. Un general francés
que tiene muchos libros sobre estas cosas, pero siempre por el lado de la guerra o de seguridad y defensa, y que escribió un libro que se llama Introducción a la Estrategia, otro que se llama Estrategia de Disuasión, etc. También ha teorizado mucho sobre este concepto de estrategia, y él lo mira desde otra perspectiva, pero en el fondo es el mismo problema, pero devela otro aspecto de lo que es poder, ¿no? Él dice, una estrategia es una forma de ganar libertad de acción. Toda estrategia es una forma de ganar libertad de acción. En el fondo, es decir, una estrategia es una forma de ampliar el espacio de determinación que limita nuestras capacidades de acción. Y si estamos en interacción con el otro, nuestra ampliación de nuestro espacio de acción implica la restricción del espacio de acción del oponente. Entonces, ganar en términos de libertad relativa. Hay otro autor, mientras tanto estoy citando autores militares, un capitán que fue el primer ideólogo de la guerra de los tanques, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Liddell Hart, inglés, capitán inglés, que nunca pasó de capitán, porque parece que la gente que piensa nunca pasa de capitán. Ha tenido mucha influencia en la teoría de la guerra europea y tuvo mucha influencia en la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la idea de las divisiones blindadas de Hitler con el Blitzkrieg, estas divisiones Panzer que mandaron los generales Guderian y Rommel, fueron tomadas de los escritos de 1920 y tantos del capitán Liddell Hart en defensa de este tipo de armamento. Bien, este capitán es conocido hasta hoy por lo que se llama la teoría de la estrategia indirecta. Se gana la guerra o se gana un objetivo o en un movimiento táctico con un mínimo de esfuerzo bélico. Esa es la famosa teoría de la estrategia indirecta. Nuevamente, en este caso, Liddell Hart se aproxima al pensamiento de Boff, en este caso son recursos bélicos. Bien, a nosotros, desde el punto de vista de conducción de un proceso de cambio social, desde cualquier posición en el proceso de producción social, desde el gobierno con mayúscula o desde el gobierno con minúscula, ciertamente nos interesa muchísimo el problema de la estrategia, de los espacios de libertad y del poder, porque en definitiva lo que es viable en la situación inicial es siempre lo que se está haciendo. De manera que si aceptamos en términos estáticos el problema de la viabilidad, siempre haremos lo que es posible pasivamente. Y en consecuencia, nunca eso conduce a una estrategia real de transformación de las cosas, de cambio radical de las cosas. Estrategia, podemos decir nosotros también desde otro ángulo, es pensar el desarrollo de la acción, pensar el plan en acción interactuando con el oponente, intentar visualizar hacia el futuro nuestros movimientos, los movimientos posibles del oponente, las circunstancias que no controlo yo, las circunstancias que tampoco controla mi oponente, asumir alguna forma de desarrollo de esas circunstancias fuera de control de ambos y sobre la base de considerar esas variables, simular el proceso de ejecución de un plan. O sea, pensar la acción. Ustedes ven que ninguna de estas definiciones o expresiones del concepto de estrategia son contradictorias unas con otras, son distintos ángulos de ver el problema. En otro corte del problema, nosotros mismos decimos también en el libro ese que grueso que ustedes probablemente todavía no conocen, decimos estrategia es la forma de pensar una política y política es una forma de hacer la estrategia. O sea, nosotros en el plano de la acción colocamos la política como tal y la estrategia es pensar la política. Pero el pensamiento no se traduce en acción por la bondad del pensamiento, por el peso de sus argumentos.
De manera que la mediación entre el pensamiento y la acción requiere de una conducción y requiere de un liderazgo. Otra forma de entender el proceso de gobierno con minúscula, es decir, gobierno con minúscula, es liderazgo más conducción. Voy a precisar estos términos, porque en el problema de la estrategia muchas veces se tiende a confundir dos aspectos que están muy interrelacionados, pero creo que teóricamente debemos diferenciarlos. Uno, la estrategia por el cual un individuo o un equipo o una fuerza social llega a ser reconocida como dirigente, como conductora. O sea, compite con otros para ser reconocido como conductor. Y otro aspecto del problema es la estrategia para conducir concretamente, para llevar adelante ese proceso de cambio con éxito. Muchas veces en la historia estos dos procesos se dan combinados, a veces se dan un tanto desfasados, en el sentido de que por mucho tiempo muchos de estos líderes autoritarios que hemos conocido en los últimos 50 años, que generalmente son individuos y personalidades de un carácter muy fuerte, dedican buena parte de su vida a crearse el liderazgo en términos individuales y después a usarlo en términos de conducción. Por ejemplo, yo acabo de terminar, a raíz de que el sol estaba muy fuerte y tenía que estar encerrado leyendo, yo traía un libro sobre De Gaulle. En este último día lo terminé completamente para no tomar más sol del necesario, ¿no? Ahí tenemos un caso de una persona donde aparecen en su historia bastante desfasadas estas dos instancias, ¿no? Un periodo en que él acumula fuerza, desarrolla toda una estrategia en términos de liderazgo, es decir, él ser reconocido, a pesar de que tenía una jerarquía militar menor que muchos de sus otros competidores, ser reconocido como líder, como conductor. Y una segunda instancia donde él, logrado esa situación objetivo más inmediata, más intermedia, él usa ese liderazgo ya conquistado en términos de una capacidad de conducción de Francia, tanto desde la resistencia en una primera etapa como después desde un gobierno más formal un tiempo después. De manera que aquí conviene, creo yo, distinguir dentro del concepto de gobierno con minúscula estos dos aspectos: el aspecto del liderazgo y el aspecto de conducción. ¿Qué es lo que hace a una persona ser líder? Es una pregunta legítima también en términos del momento estratégico, aunque no sea de la esencia de nuestra preocupación en estos momentos de análisis metodológico de la planificación, ¿no? Aquí nos encontramos principalmente en el desarrollo histórico con líderes que son personalidades muy fuertes y autoritarias, o sea, lo contrario de lo que yo he escuchado discutir aquí, ¿no? De cómo se hace el proceso más democrático, más participativo, etc. Ninguno de estos grandes líderes discutía nada con nadie, y uno de sus recursos de liderazgo era el rodearse de un misterio, el rodearse de una autoridad que marca una distancia muy grande entre él y los otros, el no consultar nada con nadie, pero todo eso solo es posible en términos de otras virtudes que sí son comunes a los líderes no autoritarios: una enorme capacidad de prever escenarios posibles, de prever proyectos en esos escenarios posibles y en consecuencia tener el prestigio de acertar en las posibilidades y conducir en términos de lineamientos direccionales bien concretos, y eso los eleva en términos de su capacidad de liderazgo. Otro rasgo común en la mayoría de todos estos líderes es una enorme autovaloración, es decir, son personas bastante ególatras, todos, son personas que tienen un concepto del sacrificio humano distinto que el de la mayoría de los mortales, en el sentido que son capaces de hacer un cálculo que para librar tal estrategia es necesario que se sacrifiquen 500 personas, 1000 personas, 100.000 personas. Ellos son capaces de hacer ese cálculo sin problemas y son capaces sin vacilar de tomar esas decisiones.
son personas muchas veces de una gran intransigencia y de una perseverancia notables. Son personas, en algunos casos, no en todos, de un gran carisma, es decir, personas que se imponen por su simpatía, que justamente no es el caso de Gaulle, de la biografía que yo les acabo de citar, donde todo el mundo está de acuerdo en que es una persona profundamente antipática y prepotente, pero de todas maneras se le reconocía su capacidad de liderazgo porque De Gaulle tenía, según la mayoría de los autores, un enorme capital intelectual. Era una persona que, siendo militar, dedicaba todo su tiempo a estudiar la teoría del poder, tenía la obsesión por la teoría del poder, se llevaba estudiando historia, la historia de su país, la historia de todos los tiempos, la historia de los líderes, estudió teoría política a fondo. O sea, era un militar completamente distinto de los militares más tecnócratas de su tiempo, y ello le daba una superioridad de juicio, de análisis sobre sus compañeros, que normalmente eran personas que dominaban solo la técnica militar. Pero al mismo tiempo estos líderes, yendo en este plano de los recursos del liderazgo, cuando llegan a la conclusión de la imposibilidad de una línea, abandonan toda su intransigencia y se tornan altamente flexibles, o sea, tienen una elevada capacidad para reconocer las batallas que no deben dar, porque su cálculo les indican que allí no hay forma de avanzar y realmente no tienen fuerza para lograr ese objetivo, y entonces con toda decisión son capaces de cambiar su opinión, cambiar su juicio o retroceder. En fin, esto daría para mucho tiempo, solo el problema de el liderazgo y de las estrategias para lograr liderazgo. Pero eso no es de la esencia del tema que vamos a tratar ahora, ¿no? Pero el liderazgo evidentemente es parte del problema de gobierno, junto con el problema de conducción. El liderazgo, como habíamos dicho antes, tiene fundamentalmente dos ingredientes, el capital político y el capital intelectual. El capital político es poder acumulado por el líder. El capital intelectual es capacidad de conocer la realidad, todas las condiciones que le permiten a ese líder apreciar una situación con certeza, definir proyectos, pero al mismo tiempo es también capacidad instrumental operacional. Nunca estas dos tipos de recursos de capital intelectual se dan con igual dosis en estos líderes. A mí me tocó conocer en 1959, 1960, siendo un inexperto de Naciones Unidas, conocer a uno de estos líderes en América Latina que tenía un gran capital intelectual, sin ninguna duda lo tiene, pero una enorme deficiencia en términos de capital intelectual instrumental, o sea, era un gran desorganizador, ¿no? En cambio, otros líderes son más completos, en el sentido que al mismo tiempo que tienen una enorme capacidad de concebir y trazar líneas, son capacidades de organizar las cosas, ¿no? Bien, la conducción, que es el otro elemento del gobierno, que se suma con el liderazgo, entendida como capacidad para desarrollar una estrategia, es lo que en definitiva traza la acción planificada. Pero aquí es muy importante no caer en el mecanicismo de creer que el plan, la ejecución del plan o la simulación del momento estratégico del plan puesto en marcha, puesto en ejecución, es como tomar el interruptor de una máquina y echarlo a andar, y todas sus piezas empiezan a funcionar. En realidad, nuestro plan es algo muy heterogéneo. Se compone, por un lado, de problemas que conocemos bien, que hemos llamado estructurados, y de proyectos que hemos sido capaces de definir bien, que también llamamos proyectos estructurados. Esos son los únicos que podemos ejecutar a voluntad. Allí, si ustedes quieren, vale el símil de la máquina donde uno aprieta el interruptor y echa a andar una máquina de ejecución, y la simulación estratégica de eso la puede hacer casi en la misma forma, un tanto mecánica. Pero desde el momento que existen problemas semiestructurados y problemas inestructurados, por un lado, y por el otro, existen proyectos que son tan fundamentalmente dominados por nuestras opciones
pero en cambio hay proyectos donde son dominantes las variantes. Quiere decir que simular la estrategia de un plan es en parte simular la acción y en parte simular el saber esperar la oportunidad de la acción. En el fondo, un plan es actuar, pero también es saber esperar la oportunidad para actuar. O sea, no existe este concepto mecánico de la planificación normativa, donde uno ha diseñado el plan y aprieta un botón y empiece todo a ejecutarse armónicamente, porque en buena parte del plan no tenemos control del tiempo, no tenemos control de las circunstancias, y entonces estamos obligados a esperar, no esperar pasivamente, voy a explicar después más concretamente qué significa aquí la palabra esperar, a esperar que maduren las acciones que nosotros mismos estamos realizando como acciones intermedias, como movimientos tácticos, que están intentando construir las situaciones propicias, hasta que esa situación propicia, a juicio del conductor o del equipo conductor, ya existen. Ese es el momento de la acción. Pero eso es muy difícil de simular mecánicamente, ¿no? Entonces, el plan es en parte saber actuar, en parte saber esperar. En consecuencia, la simulación estratégica del plan en la interacción con nuestros oponentes, en alguna forma va a tener que dar cuenta de aquellos aspectos del plan que están más bajo nuestro control y donde existe una eficacia de la acción casi a nuestra voluntad, de aquellos otros aspectos del plan donde nosotros tenemos que ser eficaces en la acción, pero la eficacia de la acción depende de que ella sea viable en una situación que no depende de nosotros solamente que se produzca, y depende de muchos otros factores que a veces no podemos enumerar. Explico con un poco más precisión los conceptos de opción y variante. Nosotros decimos, un conductor, un estratega, enfrenta una opción cuando está ante una disyuntiva sobre la cual él puede decidir. En consecuencia, en la opción, yo puedo decir la relación recursos, producto, resultados es bien definida. Está todo bajo mi control. En cambio, un actor enfrenta una variante cuando está ante una disyuntiva que no depende de él y sobre la cual no puede decidir, sino simplemente puede calcular. Por ejemplo, yo estoy frente a una opción y puedo decidir venir a este seminario a las 2 de la tarde o venir a las 2:15 de la tarde o venir a las 2:20 o no venir. Es una opción. Pero el que viene no puede decidir si lo que aquí ocurre es de su satisfacción. Es una variante, ¿no es cierto? Eso depende de muchas otras cosas. Pero él puede tener un plan. Si no le gusta a mitad de camino, él se levanta y se va, ¿cierto? O sea, él puede tener una reacción, puede tener una posición frente a ciertos resultados de la variante. Bueno, la gobernabilidad del sistema para un actor dado es justamente la relación de peso entre las variantes y las opciones que enfrenta. Y nuestro plan tiene proyectos, o va a incluir proyectos, operaciones, acciones dentro de esta estructura modular de que hablábamos, que están dominados por opciones. Por ejemplo, se trata de vacunar 100.000 niños en una zona determinada, allá hay una estructura organizativa, yo le doy los recursos, ellos tienen los médicos, está todo dado, es una opción, ¿no? Y la epidemia está dada, que podría ser la variante, pero supongamos que ya está dada. Entonces ahí todo puede operar casi como si fuera un PERT, porque está todo estructurado y las variantes no cuentan. Pero en la inmensa mayoría de los problemas más trascendentes que el plan se plantea, o tienen la incertidumbre del desconocimiento de ser semiestructurados o inestructurados, y tienen además el problema de que son proyectos que dependen de variantes. Por ejemplo, yo me comprometo en un plan, asumo como compromiso, realizar una reforma de la Constitución o realizar una reforma agraria. Ahora, ya eso no plantea la misma complejidad que vacunar 100.000 niños, donde están todos los recursos ahí dados, ¿no?
yo tengo que primero, si no tengo mayoría en el Parlamento, tengo que tenerla, o sea, tengo que producir algunas acciones intermedias. Yo no controlo el tiempo, no puedo asegurar en cuánto tiempo voy a ser capaz de lograr esa mayoría en el Congreso. O si logro poder por otra vía, supongamos que es un enfrentamiento violento entre mis fuerzas y las del gobierno, tampoco puedo fijarle tiempo del éxito de la batalla para poder suprimir el Congreso y hacer la reforma agraria, ¿no es cierto? O sea, ya se trata en todos esos casos de proyectos que están dominados por variantes, donde la cronología de esos proyectos ya no puede ser determinada como en los anteriores, y donde la característica del líder y de la estrategia de conducción implica una cierta frialdad de juicio para saber esperar. Pero saber esperar actuando, esa es la diferencia, no sentado tomando café. Saber esperar actuando, o sea, emplear el tiempo de la espera en la producción de todas aquellas operaciones y acciones que van cambiando la situación para irla aproximando hacia la situación propicia. Cuando esa situación propicia es lograda, entonces la dominancia que tiene el tiempo de la espera frente al tiempo de la acción se invierte. Y el tiempo de la espera tiene mucho menos jerarquía y el saber actuar es el elemento dominante. Este juego entre acción y espera no existe en la planificación tradicional. En la planificación tradicional aparece como si todo el hacer del plan tuviera un mismo tiempo, como si todo el plan dependiera de opciones, como si no existieran variantes, ¿no? De manera que no es extraño, en consecuencia, de que esos planes rígidos choquen completamente con la realidad y se desfasen completamente en el tiempo, porque no hacen la distinción elemental entre problemas estructurados, inestructurados, semiestructurados, ni entre proyectos dominados por opciones y proyectos dominados por variantes. Eso es lo que nos lleva a este cuadro que está acá, que yo creo que es importante para entender todo lo que vamos a discutir inmediatamente después en términos de estrategia. Si aquí colocamos el grado de estructuración de los problemas y acá colocamos estas dos variables de un proyecto dominado por opciones y dominado por variantes, nosotros nos encontramos con este extremo que no es nada extraño en la práctica social, sobre todo en la práctica política, donde trabajamos con problemas inestructurados y dominados por variantes. O sea, problemas donde nosotros estamos fuera del control del tiempo, las circunstancias tienen que cambiar para que realmente yo pueda producir esos proyectos, pero son proyectos sobre los cuales yo no sé muy bien su impacto, porque conozco muy poco sobre cómo es ese proceso. De manera que su impacto es probabilístico, a veces mucho más incierto que lo meramente probabilístico, pero tampoco puedo llegar y ejecutarlos como quien aprieta un botón, sino que tengo que ser capaz de articular estratégicamente este tiempo de actuar, tiempo de esperar, ¿no? Este es el extremo de lo que es realmente estratégico en la conducción. El otro extremo es el PERT, que también se da en algunos casos en la planificación. O sea, aquellos problemas bien estructurados que son enfrentados con proyectos donde todas las variables están bajo mi control, o sea, están dominados por opciones. Entonces, simplemente aquí el conductor da una orden de que se hagan y los puede controlar con toda exactitud en términos de un PERT. Pero entre esos dos extremos están todas las otras posiciones intermedias que marcan matices diferenciados en este problema de pensar el plan en acción para simular el proceso estratégico. Bien, el momento estratégico, decíamos nosotros,
se refiere a la articulación dialéctica entre el debe ser y el puede ser. Pero como toda articulación dialéctica, las jerarquías de las relaciones entre ambas variables no tienen la misma fuerza. En la conducción estratégica, la relación que va del debe ser al puede ser es siempre mucho más fuerte que la relación que va del puede ser al debe ser. Puesto esto en castellano o en portugués, quiere decir que una estrategia activa, transformadora, no tiene su debe ser rígido, sus objetivos rígidos, pero lo último que cambia son sus objetivos. Primero busca todos los esfuerzos de construcción de viabilidad, y cuando llega a la conclusión de que eso es imposible por ahora, entonces revisa su diseño normativo. En cambio, una estrategia pasiva es aquella que tiene sus jerarquías exactamente inversas. Me pregunto qué es lo que es posible y acomodo el debe ser a lo que es posible. La ausencia de esta distinción entre la fuerza de las relaciones del debe ser al puede ser lleva a muchas personas a rechazar el concepto de estrategia. Yo conozco más de algún amigo de la misma tienda, del mismo gobierno, que estima que el concepto de estrategia pensado así es renunciar a los objetivos. El no distinguir la fuerza de las relaciones entre el debe ser y el puede ser los lleva a un normativismo ideologista que les impide concebir todo movimiento táctico. Y en consecuencia, al quedar incapacitados para pensar cualquier movimiento táctico al cual se le asigna el carácter de una desviación ideológica, evidentemente son incapaces de concebir una estrategia. Si con esa concepción gobernamos desde el gobierno con mayúscula o desde la oposición, desde el gobierno necesariamente llegamos a un callejón sin salida donde tenemos que salir del gobierno. Y desde la oposición, entonces quedamos siempre relegados a un 1% de la votación, ¿no? La ausencia de la capacidad estratégica ligada a la capacidad táctica es lo que congela a este tipo de liderazgo y de conducción en esos extremos. Le digo esto por haber vivido un proceso de un tipo y haber observado varios procesos del otro tipo, donde fuerzas progresistas que tienen un proyecto atractivo realmente son incapaces de hacerlo atractivo para la población porque no tienen ninguna flexibilidad táctica. Todo movimiento táctico es calificado de inmediato de una desviación ideológica. De manera que en la esencia de la estrategia está, por un lado, el saber actuar, por otro, el saber esperar, y por el otro lado, el saber acomodar el debe ser al puede ser, pero siempre pensando que esta relación, si estamos en un proceso activo de cambio, pensando que la relación que va del debe ser al puede ser siempre es mucho más fuerte que la otra. Bien, pensadas así las cosas, esto nos lleva a un concepto de viabilidad muy particular, que es la idea de la construcción de viabilidad. La viabilidad no está dada en un sistema social donde se entrelazan procesos repetitivos y procesos creativos. La viabilidad la crean los actores sociales con sus estrategias, en la interacción, en el juego entre esos actores. El problema de la viabilidad entonces no es contestar a la pregunta ¿es viable el plan hoy? Porque entonces la respuesta casi siempre sería negativa. La pregunta correcta en términos del momento estratégico es ¿somos o no somos capaces de construirle viabilidad al plan? Eso reconoce de partida el concepto de construcción de viabilidad y reconoce al proceso social como un proceso creativo donde las oportunidades y los problemas no están dados,
sino que se crean en las circunstancias. Lógicamente no se crean a voluntad de uno, con abstracción de las condiciones situacionales que están fuera de nuestro control. Entonces nuevamente vuelvo a este esquema, ¿no es cierto?, donde siempre está nuestra acción y al mismo tiempo está el curso de los acontecimientos que no controlamos. Con nuestra acción intermedia, mientras no están las condiciones para el movimiento decisivo que es capaz de cambiar la situación, nuestra acción intermedia está como la mano izquierda del boxeador, ¿no es cierto?, está preparando la situación. O sea, el saber esperar es saber esperar actuando en términos de cambios en las condiciones actuales que se van aproximando a la situación propicia donde es posible hacer y realizar el movimiento decisivo. Esa sería una primera aproximación al concepto de construcción de viabilidad, ¿no? Después vamos a precisar con más rigor este concepto. Detrás del concepto de viabilidad, de construcción de viabilidad, está ciertamente un recurso escaso que es dominante, que es el concepto de poder. Como más adelante vamos a usar asiduamente este concepto, quiero precisar en qué sentido y con qué definición nosotros usamos la palabra poder para hacer la simulación. Simulación que no es un método, es una forma de pensar el proceso. Recordemos que siempre este momento es el más inestructurado y el menos formalizado. Nosotros ubicamos el concepto de poder como una capacidad genoestructural de las clases sociales, como una potencialidad, no como una materialidad concreta. Ese concepto de poder se concreta en el plano fenoestructural como fuerza o como peso de una fuerza social. Las clases sociales para actuar tienen que organizarse como fuerzas sociales y si no, no actúan. Al actuar como fuerzas sociales y producir hechos, acumulan fuerza, es decir, acumulan capacidad de producción de hechos. De manera que el concepto de fuerza para nosotros es una acumulación que está en el plano de las acumulaciones sociales o de las fenoestructuras, y lógicamente la fuerza de una fuerza no es independiente del espacio de posibilidades de acumulación de fuerza que le da el concepto de poder en términos de clases. Dentro de ese espacio es que tienen las posibilidades de acumular fuerza. El uso de la fuerza aplicada, produce una acción, produce un evento, produce un proyecto, produce una operación, que están todos en el plano de los flujos de producción social. De manera que podemos imaginarnos, para cuando hablemos más adelante del proceso de construcción de viabilidad, un sistema que opera de la siguiente manera. Dentro del espacio de libertad que permite el poder como concepto genoestructural, las distintas fuerzas sociales en la producción social acumulan fuerza. Acumular fuerza significa acumular capacidad de producir hechos, de producir proyectos, de producir operaciones. En la producción de estos hechos, de estas operaciones en el plano de los flujos, si estas son eficaces, puede haber un proceso de acumulación o desacumulación de fuerza. Este proceso de acumulación o desacumulación de fuerza es el que determina las relaciones de fuerzas en el plano de las fenoestructuras. Esas relaciones de fuerza son las que sostienen las reglas genoestructurales del sistema, de manera que si en determinado momento estas fuerzas dominantes que están aprovechando el espacio de determinación de las genoestructuras pierden mucho en esta relación de fuerza, ponen en peligro la mantención de las reglas genoestructurales. Y es posible, entonces, algún tipo de operación, algún tipo de evento, algún tipo de hecho, de fuerzas que antes fueron minoritarias, que ahora pueden ser capaces de producir hechos en el plano de los flujos, que al alterar las relaciones de fuerzas
puedan ser capaces de alterar las reglas genoestructurales, es decir, producir hechos que cambien las reglas básicas del sistema, producir en consecuencia una transformación social. Si las reglas cambiadas son dominadas o absorbidas por las antiguas reglas, nosotros decimos ese fue un proceso de reforma que cambia la determinación, pero el sistema no pierde su identidad. En cambio, si los eventos producidos por estas fuerzas son de tal naturaleza al genoestructurarse que las nuevas reglas son dominantes y las viejas permanecen en el sistema como un residuo dominado y articulado por las nuevas, nosotros decimos el sistema fue transformado o la situación fue transformada. Y estamos frente a un proceso de transformación social. Este proceso de transformación social, al cambiar estas reglas genoestructurales, nos obliga a rebautizar el sistema para distinguir el distinto efecto de determinación que tienen estas reglas básicas o genoestructuras sobre el espacio de variedad del fenómeno. Bien, creo que tenemos los antecedentes ahora generales como para entrar al análisis propiamente tal, a la complejidad del análisis que plantea el momento estratégico. Y entonces preguntémonos, en primer lugar, si hablamos de viabilidad. La palabra viabilidad es de la esencia del momento estratégico. Pero la primera pregunta es ¿viabilidad de qué? Como primera respuesta, que ustedes van a ver que no es correcta, pero es una aproximación y tampoco es totalmente falsa, nosotros decimos es viabilidad de los proyectos de acción o de las operaciones de que los componen, de que se componen estos proyectos de acción. O sea, estamos pensando un tanto todavía normativamente en términos de nuestro programa direccional, donde hayamos seleccionado un conjunto de proyectos de acción que tienen que alterar la situación inicial y aproximarse, desatando una dinámica de cambio situacional, aproximarse hacia la situación objetivo. Pero en realidad, sí, basta con observar el quehacer político para darse cuenta de que ningún estratega político puede actuar directamente produciendo esos proyectos de acción y esas operaciones. Si ustedes son perspicaces, se habrán dado cuenta de que el criterio con que hemos seleccionado los proyectos de acción que van a enfrentar los problemas es estrictamente su eficacia direccional. Este proyecto tiene que atacar este nudo crítico, este otro proyecto o esta operación tiene que enfrentar este nudo crítico que causa un problema. ¿Se fijan? Tengo una relación un tanto rígida, mecánica, ¿no? Eso es necesario, porque el problema tiene que ser alterado para que se produzca el proceso de intercambio de problemas. Pero en la práctica política eso no se puede hacer así. Casi nunca es posible directamente producir la operación que directamente altera el nudo crítico de un problema. Es necesario hacer un poco esto, ir realizando acciones, eventos que no están identificados todavía en nuestro plan por ningún lado y que nunca van a quedar previamente bien identificados, porque es imposible hacer una anticipación de los movimientos que podemos llamar más tácticos, algo que nosotros llamamos eficacia procesal de un evento versus la eficacia direccional. Voy a precisar un poco estos dos conceptos. Decimos que una operación o un proyecto tiene eficacia direccional, o si ustedes quieren, es eficaz, si su materialización es capaz de afectar el vector de definición de un problema concreto. Pero ahora viene la pregunta, ¿y esa operación es viable sin alguna operación previa que le abra camino? Y la respuesta será casi siempre no. Algo hay que hacer antes, en términos de movimientos tácticos, para que esa operación sea viable. Todo plan tiene una dosis de improvisación. No hay planificación sin improvisación, sin imaginación del momento, sin imaginación de la coyuntura. No hay planificación que es mera ejecución del diseño. El plan
es al mismo tiempo, si quiere ser estratégico, diseño en la acción misma. Y es diseño en la acción misma por nuestra incapacidad de concebir este otro tipo de operaciones que, a falta de buen nombre, nosotros en planificación situacional la llamamos operaciones K versus los proyectos P. Nosotros trabajamos con dos tipos de proyectos. Los proyectos que empiezan con la letra P, que los hemos seleccionado por su eficacia direccional, sin los cuales no hay cambio de las cosas. O sea, esa es la parte de verdad de la pregunta, porque si no puedo construirle viabilidad a estos proyectos P, seré incapaz de cambiar la situación objetivo. La parte de falsedad de esta primera respuesta que estoy dando en este momento reside en que no existe relación directa entre la ejecución de esos proyectos P o la construcción de viabilidad de esos proyectos P sin algunos proyectos que hacen una intermediación creando las condiciones favorables. Y en el plano de esta multiplicidad de proyectos para crear las condiciones favorables existe la imposibilidad de concebirlas en el momento que estamos pensando el plan como tal, en términos de sus grandes lineamientos. Solo en el momento de la acción es que el plan se completa. Esta frase que acabo de decir, no porque la diga yo, es muy importante. Solo en el momento de la acción es que el plan se completa, no porque se realice la acción, sino porque se termina de concebir el pensamiento para la acción. La idea es esta, ¿no? El plan solo se completa en la acción, y no es porque en la acción significa ejecutar cosas, significa terminar de pensar cómo hacer las cosas. No hay forma de pensar el plan completamente antes de actuar. Solo en la acción se completa el plan, ¿no? Esto es extremadamente importante porque si no, en alguna forma se nos cuela lo normativo en la planificación estratégica y nos crea una incapacidad de entender realmente cómo son los procesos históricos. Un requisito esencial de la planificación estratégica que yo planteé en el libro de planificación de situaciones es que un método de planificación que es válido y que es potente necesariamente tiene al mismo tiempo que ser un método de reconstrucción de la historia reciente. Si con ese método no puedo reconstruir válidamente la historia reciente, ese plan, ese enfoque de planificación es impotente para tratar con el futuro, ¿no? Y la única forma de lograr esta virtud o potencia metodológica es concebir este simple principio, pero complejo principio. El plan solo se completa en la acción, primero. Segundo, todo plan tiene una dosis de improvisación. O sea, vamos a reconocerle categoría de cálculo a la improvisación del momento, al cálculo del momento, ¿no? Bien. Dicho esto, podemos volver a la pregunta inicial. ¿Viabilidad de qué? Entonces respondemos, primera aproximación, viabilidad de los proyectos de acción que componen nuestro programa direccional. O sea, viabilidad de nuestra matriz problemas-operaciones. ¿Somos o no somos capaces de construirle viabilidad a las operaciones que van a enfrentar estos problemas, el archivo de problemas del plan? Pero la pregunta es todavía muy vaga, porque cualquiera persona con toda legitimidad podría decir, bueno, ¿y qué entiende usted por viabilidad? ¿Qué es viabilidad? ¿Qué significa construirle viabilidad a un plan? ¿Qué significa que una operación sea viable? Frente a esa pregunta, surge ya con más nitidez toda la complejidad que tiene el momento estratégico. Desglosemos esta pregunta en las siguientes. Y noten que voy a marcar aquellas preguntas que reflejan incapacidades internas al dominio del problema que voy a analizar. Primera pregunta.
¿Son políticamente viables los proyectos políticos? Estoy haciendo ahora una división un tanto artificial entre proyectos políticos, proyectos económicos, proyectos organizativos, que son fundamentalmente con los que trabajamos en planificación situacional. Y digo que es una incapacidad interna porque es de la esencia del problema estratégico la escasez de recursos para producir proyectos que son exigentes en ese tipo de recursos. ¿Cómo es que una fuerza que tiene poco poder llega a producir un proyecto que exige mucho poder? ¿Cómo lo hace? Esa es la primera pregunta que está planteada aquí. ¿Son políticamente viables los proyectos políticos? Entonces, yo coloco en mi libro en negritas esa pregunta, porque refleja la pregunta más esencial en el plano de lo político del problema de la viabilidad. Pero después vienen todas las otras preguntas que son consecuencia lógica de la primera. ¿Son políticamente viables los proyectos económicos? Esa siderúrgica, esta reforma de aquí, esto de acá. ¿Son políticamente viables los proyectos económicos? Y también surge esta otra pregunta: ¿son políticamente viables estos proyectos organizativos? Entonces, todas esas preguntas tienen en común un tipo de recurso escaso, poder, pero se refieren a distintos dominios, y hay una de ellas donde el recurso escaso es exactamente el dominio de la pregunta. Esa es la pregunta clave. Segundo grupo de preguntas: ¿son económicamente viables los proyectos políticos? Vayan pensando ustedes el significado y pertinencia de cada pregunta. Yo puedo tener una concepción de un proyecto político, pero económicamente no funcionar, ¿no es cierto? Quiere decir que es pertinente la pregunta. ¿Son económicamente viables los proyectos políticos? Por ejemplo, es discutible que uno pueda hacer funcionar, digo yo discutible entre comillas, y sé que hay posiciones absolutamente encontradas sobre esto, pero lo pongo porque creo que es un buen ejemplo y por eso lo pongo. Es posible, es económicamente viable un proyecto político, social, donde pretendemos hacer funcionar un sistema en forma ajena completamente a los intereses económicos del individuo, desprenderlo completamente de esos intereses materiales. Bueno, ese es uno de los grandes proyectos de transformación, ¿no es cierto? Si contestamos sí, fantástico, porque entonces realmente podemos concebir una sociedad muy distinta que la actual. Pero si la pregunta es no, estamos con un lastre tremendo. Pero la pregunta es pertinente. Tenemos que demostrar que se puede. Después viene la pregunta que refleja la incapacidad interna. ¿Son económicamente viables los proyectos económicos? Esta es la preocupación de la planificación tradicional, ¿no es cierto? Todo el análisis de viabilidad de la planificación tradicional es un análisis de factibilidad económica. Y responde a la pregunta: ¿son económicamente viables los proyectos económicos? Una de las tantas preguntas que plantea el momento estratégico. Y después viene la pregunta: ¿son económicamente viables los proyectos organizativos? Yo puedo concebir un proyecto organizativo y no tener los recursos económicos, o no ser capaz de acumular los recursos económicos para darle vida y estabilidad a esa estructura organizativa. Y después viene el tercer grupo de preguntas que hacen al recurso escaso capacidades organizativas, que yo creo que es un recurso escaso que lo hemos menospreciado bastante. ¿Son organizativamente viables los proyectos políticos? ¿Son organizativamente viables los proyectos económicos? ¿Son organizativamente viables los proyectos organizativos? Y aquí nuevamente ahora tocamos la incapacidad interna. ¿Cómo es que un actor social o un gobierno o un organismo que se caracteriza por sus incapacidades organizativas es capaz de reorganizarse y modernizarse y reestructurarse? ¿Cómo lo hace? Si donde falla es justamente allí. Y recordemos, para entender la dificultad de esta pregunta, el concepto de ceguera situacional. Si yo tengo incapacidades organizativas y además tengo ceguera situacional con respecto a mis incapacidades organizativas, eso le impone un techo a toda posibilidad de transformación organizativa. ¿Cómo rompo ese círculo vicioso? ¿No? Bueno, y por último, un grupo de preguntas de síntesis, planteo yo en términos del momento estratégico. ¿Cuál es la viabilidad hoy del programa direccional? Que es la pregunta incorrecta, pero sirve para tomar nota del esfuerzo que debo hacer
en términos de construcción de viabilidad. ¿Cuán lejos estoy hoy de lo que me propongo? Y después viene la pregunta clave de síntesis. ¿Podemos construirle viabilidad al programa direccional en el horizonte de tiempo del plan? Bien. Todavía con estas preguntas, el esclarecer en qué consiste el problema de viabilidad mantiene un gran grado de ambigüedad. Y aquí aprovecho de citar una de las tantas aportaciones de Calcaño, que a mí me parece importante desde el punto de vista del análisis en el momento estratégico. Cuando él distingue entre lo que es viabilidad de decisión, o sea, la capacidad de tomar una decisión sobre un proyecto, sobre una operación, la capacidad de hacer concretamente algo, o sea, la viabilidad operacional. Yo puedo tomar una decisión sobre un control de precios, pero ser incapaz de hacerlo operar. Entonces, es muy importante distinguir entre la capacidad de decidir y la capacidad de hacer operar algo. Y tercero, no estoy empleando las palabras de Calcaño, pero estoy usando de todas maneras el sentido del concepto que él rescata para el análisis de viabilidad. Y el tercer concepto sería viabilidad de permanencia, lo que él llama estabilidad del acto, no recuerdo bien el término que él usa. O sea, nosotros podemos ser capaces y tener la fuerza para tomar una decisión. Incluso podemos tener la fuerza para realizar la operación concreta, pero la pregunta al final es, ¿y tenemos la fuerza para mantenerla operando? Es decir, que llegue a ser parte del sistema y no dure 3 días o 24 horas y vuelva atrás. ¿Cómo es que le damos estabilidad al cambio que hemos producido? En consecuencia, viabilidad también tiene que ser precisado en estos términos. La viabilidad de decisión, que normalmente es la más fácil de analizar, porque el sistema social ha estructurado los sistemas para tomar decisiones, en alguna u otra forma. Y a veces es muy fácil porque es contar manos levantadas o contar votos en un municipio o en el Congreso Nacional. La viabilidad de decisión normalmente es la que presenta menos problemas de estructuración metodológica para ser analizada. Pero en cambio, la viabilidad de operación concreta es muy compleja de analizar. Pongo un ejemplo. En la ciudad de Caracas, que se caracteriza por ser una ciudad no solo congestionada, sino altamente ruidosa, un día un gobernador sacó un decreto, o un edicto creo que se llama eso, ¿no?, prohibiendo que las motos usaran escape libre y estableciendo multas de todo tipo, etcétera. O sea, tuvo la capacidad de decisión, nadie se opuso, unanimidad. Pero el problema ahora es que las motos no emitan ruido, segundo plano de la viabilidad. ¿Cómo hacer para que lo que antes ocurría no ocurra? O lo que antes no ocurría ahora ocurra. Entonces el gobernador sacó a la calle durante 4 días lo que ellos llaman operativos, hizo un operativo, y cada vez que ustedes escuchen que alguien realiza un operativo es porque no tiene viabilidad de permanencia. Eso ya está demostrado. Entonces él hizo un operativo para darle viabilidad de operación, ¿por cuánto? Por 3 días. A los 3 días los motorizados estaban tranquilamente emitiendo ruido y la policía estaba cansada de pasar multas. Todo volvió atrás. O sea, ahí tienen un caso concreto donde viabilidad de decisión fácil de analizar, viabilidad de operación concreta, difícil de analizar, y siempre se busca el recurso de estos operativos, y la viabilidad de estabilidad también difícil de analizar y difícil de conseguir. La viabilidad de estabilidad está también relacionada con un principio estratégico muy antiguo que viene de la guerra, que dice que se necesita menos fuerza para mantener una posición ya tomada que para conquistarla. No se requiere la misma fuerza, ¿no? Entonces, acoto algo que puede ser pertinente para algunos que quieran seguir hacer reflexiones más profundas sobre lo que acabo de decir, que el principio de la viabilidad de estabilidad o permanencia está en cierta forma relacionado con un principio de estrategia de la guerra muy antiguo que dice que no se necesita la misma fuerza
para conquistar una posición que para defenderla cuando uno ya está en ella. ¿Ah? No son reversibles los mismos procesos. Se necesita mucho más fuerza para tomarla que para defenderla, ¿no? De manera que el que está en la posición del hábito concreto, del que está emitiendo los ruidos, normalmente está en una posición mucho más fuerte que el que quiere conquistar el propósito de eliminarlo, ¿no? Bien, por último, para completar la precisión del concepto de estrategia, y desgraciadamente he avanzado mucho la hora y todavía no he entrado en el tema, ¿no? Sino que estoy conceptos para entrar a él. Por último, creo que para precisar estos conceptos conviene distinguir distintas actitudes que uno observa en la vida práctica respecto a este problema. Primero, la actitud de aceptar las restricciones y decir, yo no tengo poder para hacer eso, yo no tengo recursos económicos para hacer eso, o yo no tengo capacidades organizativas para hacer eso, en consecuencia no lo hago. O sea, la pasividad. La pasividad no da origen a ninguna estrategia, no plantea ningún problema. La segunda actitud es superar las restricciones, que es de la esencia del problema del momento estratégico. Porque en el fondo todas las preguntas particulares que hemos colocado la podríamos sintetizar en una. ¿Cómo un actor es capaz de superar las restricciones de recursos que tiene en la situación inicial para que pueda, en el horizonte de tiempo del plan, ejecutar los proyectos que son exigentes en recursos de poder, exigentes en recursos económicos, exigentes en capacidades organizativas? O sea, en el fondo todo el problema estratégico puede plantearse en términos de superar las limitaciones de recursos. Esa es la esencia del problema. Pero también nos encontramos con una tercera actitud que también es común, y es bueno citarla porque exige además una calificación, que es esta tercera: ignorar las restricciones. Esas restricciones existen, a mí no me importa, yo lo hago. Eso es la aventura. Tampoco da origen a ningún cálculo estratégico, simplemente es gente que emprende las cosas sin cálculo. La consigna que surgió, por ejemplo, en el gobierno del presidente Allende, que se llamaba avanzar sin transar, es eso. No me importan las restricciones. Yo no necesito cálculo estratégico. Aquí lo único importante es avanzar. Bueno, pero ¿con qué fuerza? ¿Cómo? No importa. Avanza. No retroceda, ¿no? Eso es la negación de la estrategia y conduce a la aventura. Pero ahora viene la calificación importante. Si nosotros somos estrictos en calificar la aventura, hay muchos acontecimientos históricos exitosos que no podríamos explicar. Ahí está la complejidad de los procesos creativos. ¿Dónde está el límite entre la aventura y el cálculo en un horizonte de tiempo más largo? Porque lo que es aventura en un horizonte de tiempo de 3 años puede ser el eslabón de una estrategia exitosa en 15 años, ¿no? Y miren ustedes la historia, ¿cuántos casos tenemos de intentos y movimientos que aparentemente son absolutamente desproporcionados en términos de las relaciones de fuerzas, y que evidentemente ese intento resulta frustrado, pero a la larga eso es la semilla del movimiento de una fuerza, donde en una trayectoria se va conformando y construyendo esa fuerza, y al final logra el éxito en términos de una transformación social. Pero esa transformación social aparentemente no habría sido posible si no hubiera sido desatada por esto que podríamos calificar apresuradamente de aventura, ¿no? Por eso que no es fácil en absoluto hacer este análisis del momento estratégico con categorías que aprisionen la realidad, ¿no es cierto? Aparentemente en lógica estricta uno diría, bueno, si usted no tiene fuerza para eso, no puede hacerlo, es una aventura. Pero la aventura de hoy puede ser un sacrificio costoso que permite acumular fuerza cierto número de años después y desatar una estrategia de conducción exitosa, ¿no? Bueno, en los procesos creativos es eso exactamente lo que nos ocurre, y es por eso que el momento estratégico es el que se completa permanentemente en la acción concreta. Solo en la acción concreta es el que se completa el pensamiento. No tenemos la capacidad de razonar a la distancia con precisión, porque estamos frente a procesos creativos
y estamos frente a problemas inestructurables. Bien. Yo creo que ahora sí que podemos entrar en el tema puestas todas estas consideraciones, ¿no? Tipos de estrategias posibles. Ya es claro a estas alturas que una estrategia consiste en la forma, manera, algunos dicen maña, ¿no? Movimientos en que un actor es capaz de sortear los obstáculos que le plantea un oponente para alcanzar su situación objetivo. La estrategia siempre supone un rodeo, o sea, el no ir en línea recta hacia el objetivo, siempre supone un rodeo, pero siempre supone evitar que el rodeo se transforme en un desvío. Yo no sé cómo sería la traducción precisa de estas dos palabras en portugués. ¿Es la misma? Rodeo y desvío. Bueno, porque muchos rodeos son en una forma oculta de plantear un desvío. Y muchas veces un rodeo correcto es calificado de desvío por falta de confianza de las bases sobre sus líderes. Entonces, todos estos problemas se dan en la práctica concreta cuando no hay una buena comunicación entre el equipo de liderazgo y el movimiento, las fuerzas sociales que están en movimiento produciendo los hechos concretos, ¿no? Entonces, la distinción entre rodeo y desvío aquí es clave, porque no hay estrategia sin rodeo. O sea, la estrategia es la negación del arco direccional para que pueda ser posible. Esto es una contradicción en términos positivistas para los que piensan que yo soy positivista, ¿no? La estrategia es la negación del arco direccional para que el arco direccional sea posible. Voy a sintetizar en unos 20 minutos no más. Entonces, el grupo de inquietudes que quedan por resolver para pensar el análisis estratégico, ¿no? En primer lugar está el problema de el tipo de estrategia y cómo escoge uno un tipo de estrategia. ¿Cómo es que precisa si va a seguir una estrategia de cooptación de otro actor? Es decir, sumarlo, intentar sumarlo a la estrategia propia, al proyecto propio. Si va a seguir una estrategia de cooperación, es decir, si va a intentar negociar con otro para llegar a un consenso y sumar fuerzas, pero esa negociación implica un cálculo, que vamos a ver aquí más adelante, un cálculo que es riesgoso, porque muchas veces lo que se gana en fuerza se pierde en cohesión, y hay que ver si qué vale más, lo que uno sumó en fuerza en relación a lo que uno perdió en cohesión. Lógicamente esto habría que analizarlo en términos dinámicos, porque esa pérdida de cohesión no es definitiva, puede ser transitoria. Ahí normalmente está el problema de la capacidad de conducción, la capacidad de liderazgo. O si podemos seguir, o estamos compelidos a seguir, o estamos inclinados a seguir una estrategia de conflicto. Para explicar el concepto, estos distintos tipos de estrategias, vamos a recordar un concepto que no sé si ustedes lo tomaron, porque yo lo mencioné muy de paso, el concepto de espacio direccional de un actor. El espacio direccional de un actor, imaginémoslo como unas fronteras que definen lo que es admisible para mí, lo que es admisible para otro, como problemas y como proyectos para enfrentarlos. Y ese espacio incluso podemos transformarlo en un mapa valorativo, en el sentido que como una especie de curvas de nivel nosotros podríamos trazar en algunas partes los proyectos que son de más valor para nosotros y los problemas que son de más valor para nosotros, y descendiendo en términos de curvas de nivel en el extremo, en los bordes del espacio direccional, aquellos problemas y proyectos que son de menor valor. De manera que el concepto de espacio direccional define las fronteras de lo que es aceptable ideológica, políticamente por un actor. Eso lógicamente depende de sus valores, el tipo de teoría a las cuales adhieres, el grado de estructuración de su ideología, etc.
Ese espacio direccional no tiene fronteras precisas como la alambrada de un potrero, como yo las he dibujado aquí. Esos cuadrados son los espacios direccionales de los actores, pero por simplicidad los he dibujado así. Aquí podemos aplicar la teoría de los conjuntos difusos, este concepto de Fuzzy-set. Los espacios direccionales son Fuzzy-set. No sabemos bien dónde terminan. Hay un espacio de nebulosa. Y ese espacio de nebulosa siempre incluye problemas y proyectos de menor valor, pero que pueden ser aceptables para nosotros. En consecuencia, normalmente, la intersección de espacios direccionales entre dos actores, si se da en sus fronteras difusas, es una intersección muy poco estimulante, porque siempre se refiere a coincidencias sobre algo que no nos importa. Podríamos ponerlo en esos términos. En cambio, si hay intersección de los espacios direccionales entre dos actores, pero en el corazón de cada uno de los espacios direccionales, quiere decir que hay coincidencias sobre problemas y proyectos que son los que más nos importan, ¿no? Entonces, es en esos términos que está planteado simplemente el problema en estos gráficos, ¿no? En el primero, lo que trata de expresar es la posibilidad e inclinación hacia una estrategia de cooptación. Entendemos por cooptación la capacidad de un actor de sumar a otro para su proyecto. No hay negociación aquí, hay simple adhesión. La situación objetivo de uno es que el otro adhiera al proyecto, ¿no? Y esto siempre es posible en términos de un actor que es más fuerte que otro, y cuando la intersección entre los espacios direccionales de dos actores se da en términos de intersección de problemas y proyectos de alto valor. El primer esquema muestra eso justamente, ¿no? En todos los casos estoy identificando, cuando digo proyecto de yo o proyecto de tú, me estoy refiriendo solo a los proyectos de alto valor. Consecuencia, en el primer esquema nos encontramos con que el proyecto mío y el proyecto del otro son distintos, pero ambos son de interés para ambos y ambos son de alto valor para ambos, salvo en partes de alguna significación, pero que en el fondo no son un obstáculo como para que podamos acordar actuar juntos. En esos casos, la inclinación es hacia una estrategia de cooptación. Las estrategias de cooptación son en parte una de las vías por las cuales se constituyen los actores sociales. Una de las vías por las cuales se constituyen los actores sociales. Cooptación de otra fuerza. Por de pronto otra vía es la constitución misma a partir de la base social, ¿no? La organización misma de la base social en términos de una fuerza. El segundo esquema muestra la intersección entre los espacios direccionales de dos actores, donde los proyectos de alto valor ya muestran algunas partes de esos proyectos, aquí podríamos decir algunas operaciones de esos proyectos o algunos aspectos de los problemas que pretenden enfrentar, sobre los cuales hay discrepancias significativas. Ustedes ven que el proyecto de yo está enteramente dentro del espacio direccional de yo, pero solo entra en parte dentro del espacio direccional de tú. Y lo mismo ocurre con el proyecto que plantea tú, que está íntegramente dentro de su espacio direccional, pero hay una parte que escapa a los bordes de lo que él admite como necesario posible. Ese es el caso típico en que la inclinación estratégica es hacia la negociación. Ninguna de estas dos estrategias vamos a analizar nosotros aquí, de las dos primeras, por la siguiente razón. Las estrategias de cooptación han sido suficientemente analizadas y no presentan grandes problemas de enfoque metodológico. Pueden presentar grandes problemas en la práctica, pero son discusiones ideológicas ya de otro orden. Y la segunda, que son las estrategias de negociación, han dado origen a toda una técnica y frondosa técnica de análisis súper estudiada y súper conocida que se denomina técnicas de negociación, ¿no? Entonces, esos son temas relativamente explorados teóricamente, digamos, y que es cuestión simplemente de tener la bibliografía básica y
y el espíritu crítico, porque muchos de esos enfoques teóricos no son satisfactorios ni dan cuenta de toda la complejidad del problema. En todo caso, les recomiendo un libro del profesor Howard Raifa, de la Universidad de Harvard, que se llama The Art and Science of Negotiation. Él es una persona que evolucionó desde, voy a empezar la palabra positivismo otra vez, desde el positivismo de la teoría de las decisiones, en términos de árboles decisionales, hacia las técnicas de negociación por una sencilla razón práctica. El gobierno de los Estados Unidos lo designó negociador de la OTAN respecto a los otros organizaciones militares existentes en Europa, incluido el Pacto de Varsovia. Entonces él llegó creyendo que podía, para desempeñar su cargo, creyendo que podía aplicar todo lo que él había teorizado en términos de teoría de decisiones, y allí captó con mucha más fuerza de lo que apenas se nota en su primer libro sobre teoría de decisiones, de que estaba enfrente de un problema completamente inestructurado y que la negociación es un proceso interactivo, creativo, donde no es posible enumerar las variables, etc. Y entonces desarrolló otra concepción completamente distinta y le empezó a dar mucho más énfasis a la técnica de negociación, que es una técnica mucho más libre. La teoría de decisiones realmente sirve de poco, ¿no? Sirve para que unos profesores den clases, nada más, pero en la práctica supone problemas estructurados, supone la capacidad de enumerar todas las variables, y entonces uno le pone probabilidades, las matematiza, las transforma en árboles decisionales y llega a unas soluciones determinadas, todo en el papel. Pero es inaplicable en términos concretos, salvo cuando se trata de cosas muy elementales, muy simples, donde cuando son tan elementales y tan simples, también una persona con el mero juicio llega a una solución sin haberlo formalizado matemáticamente. En cambio, la técnica de negociaciones que requiere esta segunda estrategia es algo más complejo, tiene una serie de complejidades teóricas, pero en el fondo es una técnica relativamente simple, ¿no? Como todas las cosas, a veces, y ya lo dijo Clausewitz una vez, la teoría de la guerra, dijo, es muy simple, lo difícil es hacerla. Eso también vale para la técnica de negociación y para la planificación en general. La teoría y la planificación no es algo tan complejo, lo difícil es hacer las cosas en la práctica, porque todos estos procesos tienen esta parte inestructurada, este condicionamiento por variantes en procesos creativos, y la teoría no da para tratar esas cosas, sino que simplemente da para reconocerlas. Y yo creo que la gran diferencia entre teorías pobres y teorías más potentes es que las primeras son incapaces de reconocer estas cosas y las segundas solo son capaces de reconocerlas, pero no de tratarlas. Yo creo que ahí radica toda la diferencia. Y por eso que nos queda siempre esta parte de improvisación en la acción y ¿cómo se diría? Este completar del plan en la acción concreta, ¿no? Bien. En cambio nos vamos a preocupar de la tercera estrategia porque es la menos tratada. Yo de lo que he tratado de rastrear en esta literatura, a mí me parece que el esfuerzo que hizo Eric Calcaño en un libro que se llama Estilos Políticos es uno de los mejor logrados en términos de precisión de conceptos, pero, repito, por un camino errado. Pero el gran mérito de él es haber precisado los conceptos, porque todos los demás trabajos que conozco han seguido el mismo camino errado de tratar de construir lo que se llama modelos políticos. Yo creo que los modelos políticos son inconcebibles, no son operables, ¿no? Y la última demostración práctica de eso ha sido la asesoría que un connotado politólogo modelista que se llama Attali hacía como asesor político de Mitterrand. No sé si Attali se llama. ¿Ah? Creo que se llama Jacques Attali, si mal no recuerdo, ¿no? Él es un politólogo que realizó funciones por bastante tiempo como asesor político de Mitterrand, pero su efectividad no se notó para nada en esta asesoría política. Él tiene un libro donde trata estas cosas, en mi concepto, con mucha menos precisión que el tratamiento que le hace Calcaño, pero con la misma rigidez. O sea que prefiero quedarme con Calcaño, ¿no? A mí Calcaño por lo menos me da categorías y conceptos que son importantes y que uno las puede emplear no para modelizar, sino para pensar el problema. Yo creo que esa es en este caso la diferencia. Entonces nos vamos a dedicar nosotros, en los 20 minutos que nos quedan, en ver un poco cómo es el momento estratégico en función de una estrategia de conflicto.
reconociendo de antemano que nunca una estrategia es pura, ni siquiera con respecto a un otro actor. Nunca uno está en conflicto pleno con otro actor, incluso en la guerra. En la guerra siempre hay partes que son negociadas, aunque sean menores. Por ejemplo, el tratamiento a los prisioneros, etc. Siempre hay partes que son negociadas y en alguna forma arregladas por alguna vía. O sea, nunca el conflicto es puro, mucho menos en política. O sea, yo puedo tener conflicto muy importante con algunas fuerzas, pero siempre hay algunos aspectos de negociación o siempre hay algunos aspectos de cooptación. Ahora, lo que define una estrategia de conflicto es que el conflicto es dominante con respecto a un actor determinado. Ahora, si tomamos una gama de actores posibles, una gama de fuerzas sociales, entonces esto es más matizado todavía, ¿no es cierto? Con cada actor hay las posibilidades de estas tres estrategias y con todos juntos, todos estos tipos de estrategias. Pero normalmente va a ser dominante que yo tengo alianzas o cooptaciones con algunos y conflicto con otros como estrategias dominantes. Bien. En la estrategia del conflicto, lo esencial es el proceso de construcción de viabilidad. O sea, si mi recurso más escaso en construcción de viabilidad es poder, el problema es cómo yo soy capaz de acumular poder. No necesariamente ese es el caso dominante en todas las situaciones, pero yo diría es el más común y el más determinante. El problema del poder como recurso escaso. Y como fuerza tratado como acumulación social. ¿Cómo acumulo fuerza? Poder y fuerza significan reglas genoestructurales y acumulaciones sociales que determinan un espacio de variedad de lo posible. Ese es el ejemplo que estoy colocando acá. Un actor A1 inserto en una situación bajo ciertas reglas genoestructurales y en ciertas relaciones de fuerzas, él tiene este espacio de variedad de lo posible. Pero su situación objetivo, supongamos, implica producir el proyecto P2. Y evidentemente en la situación inicial él no puede producirlo, porque está fuera de su espacio de variedad. Una estrategia es imposible, que las existen, o sea, hay cosas que son imposibles en la vida. Y uno a fuerza de edad aprende que hay cosas que son imposibles, ¿no? En todos los ámbitos. Una estrategia es imposible si no hay ningún proyecto dentro de mi espacio de variedad, el espacio que esté rayado, que sea capaz de desatar una dinámica de cambio situacional que amplíe el espacio de variedad en algún momento y haga esto. Produzco P1 porque sí está dentro de mi variedad, de lo posible, y el efecto de producir P1 es alterar o las fenoestructuras o las genoestructuras, depende de cuál sea la determinación o el condicionamiento esencial de este espacio, y eso haga esto. La mecánica de la construcción de viabilidad consiste en la ampliación de mi espacio de libertad de acción. No siempre voy a ser capaz de encontrar alguna operación, algún proyecto que sea capaz de desatar esa dinámica. Y eso solo se prueba en la práctica. Porque es muy difícil asegurarlo como pensamiento sobre el futuro, intentando simular pensadamente el futuro. Pero ciertos criterios metodológicos, no muy seguros ni muy precisos, como los que hemos desarrollado en planificación situacional, pueden dar indicios de la posibilidad de construir viabilidad o de entrar en un callejón, en una trayectoria que realmente no nos conduce a nada. Indicios. Recordemos que se trata de un problema semiestructurado o inestructurado. En consecuencia, todo el análisis de viabilidad política en conflicto, ustedes ven que hemos ido reduciendo el espacio del análisis, ¿no? Viabilidad política y en situaciones de conflicto consiste en lo siguiente: intentar simular
un desarrollo de escenarios y situaciones posibles en los cuales yo, si soy el eje del plan, frente a tú, que es mi oponente, tú puedes ser 1, 2, 3, 4 o 5 actores. Entonces el problema es cómo simular esa interacción entre yo y tú para ver quién es capaz, produciendo qué tipo de operaciones, algunas cuales están definidas en mi programa direccional, otras de las cuales solo en el momento de la simulación yo soy capaz de concebirlas, y en el momento de la simulación yo soy capaz de concebir solo algunas de las que seré capaz de concebir en el momento de la acción. Entonces estoy hablando de 3 instancias, ¿no es cierto? Algunas operaciones yo las concibo en el momento de pensar el plan como norma, en el momento normativo. Algunas otras yo soy capaz de concebir en el momento estratégico cuando hago esta simulación. Pero ambas son incompletas. Solo en el momento de la acción es que dentro de mi ceguera situacional concebiré algunas otras. No todas las posibles, pero algunas otras. Que a lo mejor, y esas algunas otras que concibo en ese momento son las que van a marcar mi plan. Bien. ¿Cómo hacer este análisis? Hay un primer criterio general que he querido expresar en este gráfico de acá, en este otro triángulo. Todo está triangulizado en la planificación situacional, ¿no? Que es el intento de contestarse, responderse sistémicamente a 3 preguntas claves, para tener una primera idea de cómo enfrentar la estrategia. Estas 3 preguntas son: ¿con quién? Porque los aliados y los oponentes no están necesariamente dados. En cierto grado y en cierta medida uno los elige y puede calcular la conveniencia o inconveniencia de hacer tal o cual elección, en cierta medida y en cierto grado. Hay situaciones en que uno es arrastrado y le quedan automáticamente definidos los aliados y los oponentes, y uno no tiene la capacidad de sobreponerse a la corriente de los hechos que le marca esas posibilidades, pero no siempre ocurre así. Entonces la primera pregunta implica, en forma simple planteada así, implica lo siguiente: yo solo, pero yo solo significa mi situación objetivo pura, la que me da mi máxima cohesión como fuerza, o yo con otro. Pero al plantear una alianza con otro, ya no puede ser solo mi situación objetivo, la que está en el centro de mi espacio direccional, la que cohesiona más mi fuerza. Tengo que encontrar una situación objetivo de consenso con tú. En consecuencia, si yo sumo fuerzas con tú, gano en peso. Tengo más fuerza para lograr el objetivo, pero desdibujo mi objetivo. Y al desdibujar mi objetivo, más allá de ciertos límites, pierdo cohesión interna. En su extremo, yo podría sumar yo, tú, él y sobre todo a ella, ¿no? Y desdibujar completamente mi situación objetivo. Entonces he ganado mucha fuerza para no hacer nada. Ya sería el extremo, ¿no? En estos 2 extremos está el cálculo. Primero, ¿hasta dónde me conviene sumar fuerza sabiendo de que ciertos tipos de suma de fuerza implican pérdida de cohesión interna y pérdida de mi direccionalidad? Ese es un cálculo muy subjetivo, donde el cual no se puede teorizar, salvo en el caso concreto. ¿Cuánto vale lo que yo pierdo en términos de direccionalidad respecto a lo que gano en términos de suma de fuerza? Y eso tiene que ver con qué otras posibilidades existen. Fíjense ustedes la situación del presidente Allende al inicio del gobierno y al término del gobierno respecto a estas 2 preguntas que están en el tope del triángulo. Al principio del gobierno, yo diría que no hubo casi nadie que dijera yo más tú. En ese caso tú era la Democracia Cristiana. Y dijeron yo solo. ¿Con qué? Con mi programa de gobierno, mi situación objetivo, que significa hacer esto, A, B, C, D y E. En la práctica del desarrollo de esa estrategia, al decir esa estrategia estoy cometiendo una falsedad, porque nunca hubo una estrategia en el gobierno de la Unidad Popular. Hubo más o menos unas 3 estrategias que se daban de puntapiés unas con las otras, ¿no? Pero haciendo abstracción para el ejemplo pedagógico, a lo largo de esa estrategia
se fue llegando a una situación que estaba acrecentando la ingobernabilidad del sistema. Y fue acrecentando la indecisión del equipo dirigente frente a las opciones. Nunca fue optando claramente por nada, sino que siempre fue optando por todo. O sea, siempre fue confundiendo la estrategia. Ni se optó por la estrategia de un enfrentamiento con todas las fuerzas, ni se optó por ninguna estrategia de negociación, sino que se negociaba y se enfrentaba. Entonces, al final ni se enfrentaba ni se negociaba, ¿no sé? Entonces se llega a una situación, al tercer año de gobierno, donde se produce una suma de fuerzas que dice: ¿y dónde está tú? Vamos a hablar con tú. En el cambio de las cosas, ¿no? Pero ahora ya tú a esas alturas dices: ¿y por qué voy a hablar con yo? Ya no es el tiempo. Yo no voy a negociar ahora con un gobierno que se está viniendo abajo. Ahora lo que hay que hacer es votarlo, ¿no? Entonces, también hay un problema de oportunidad en este cálculo y de visión de las cosas. Pero también hay un problema de decisión. La peor estrategia es la indecisión por todas las estrategias posibles. Acá está envuelto entonces lo que hemos llamado la relación alianza-objetivo. Sumo fuerzas, pierdo en cohesión. Pero hay una tercera pregunta que es clave. ¿Con qué probabilidad de éxito? Que en buenas cuentas está diciendo: ¿cuántas fuerzas estoy sumando con la alianza? ¿Cuánto estoy perdiendo en cohesión? Y eso, ¿cuánto afecta la probabilidad de que yo llegue a la situación objetivo de consenso? Pero eligiendo la situación objetivo de consenso, no llegando a ella por imperio de las tendencias situacionales. Consecuencia, en este eje de acá, que une la pregunta ¿con quién y con qué probabilidad de éxito?, hay una relación de fuerzas. Eso es lo que queda en buena cuenta planteado ahí. ¿Cuánta fuerza tengo yo? ¿Cuánta fuerza tienen mis oponentes? Pero hay otra relación en esta otra línea que va desde ¿para qué? A ¿con qué probabilidad de éxito? Que podríamos llamarla la relación de intereses opuestos. El concepto de interés, tal como lo trata Calcaño, es muy importante, porque el interés y el valor del proyecto definen la intensidad con que yo voy a usar mi fuerza. Ahora, fíjense ustedes cómo esto influye en el cálculo, en este primer cálculo estratégico. Si yo voy solo, yo soy solo yo en esta estrategia, la relación de intereses opuestos es muy fuerte, muy intensa, porque no estoy haciendo concesiones a nadie, ¿no es cierto? En consecuencia, las fuerzas afectadas y la intensidad en que son afectadas es la mayor. En consecuencia, la intensidad con que las fuerzas oponentes van a estar inclinadas a usar su fuerza, la fuerza que van a aplicar, será mucho mayor que si acaso la situación objetivo en alguna forma no da solo cuenta de mi proyecto, sino que incluye algún tipo de concesiones. Por eso que en este eje está esa relación de intereses opuestos. Consecuencia, el primer tipo de cálculo grueso que hace el estratega en nuestro concepto es este. Antes de simular con algún tipo de método un poco más refinado el funcionamiento y la puesta en acción del plan en interacción con los oponentes, él se hace una pregunta primero un tanto estática en términos de la situación de hoy. ¿Cuánta coincidencia tengo en términos de mis espacios direccionales con los otros? ¿Cuánto valen los problemas para mí y para los otros? Y en consecuencia, ¿cuánto vale para mí la alianza misma en términos de suma de fuerzas y en términos de cohesión interna y de desdibujamiento de mi situación objetivo? ¿Y cuánto eso influye en mi probabilidad de tener éxito? Pero esa concepción estática de ese primer cálculo grueso
yo tengo que proyectarla hacia el futuro, ¿cierto? Porque en función de una estrategia elegida, bajo cierto tipo de alianzas, en función de cierta situación objetivo, la situación va a ir cambiando. Al ir cambiando la situación van cambiando los pesos que tienen las fuerzas, van cambiando los intereses que tienen las fuerzas sobre los problemas y los proyectos, van cambiando la valoración que las fuerzas tienen sobre determinados problemas y sobre determinados proyectos. Nada de esto es estático. En consecuencia, lo que nos interesa es el cálculo de ese triángulo, pensado en alguna forma en términos de proyección en el tiempo hacia el futuro, para llegar a alguna idea un poco más concreta sobre la conveniencia o inconveniencia de tal o cual tipo de alianzas, de tal o cual concesión en términos de la situación objetivo, etc. Por ejemplo, el presidente Allende, para las elecciones, ya hizo algún tipo de este cálculo, cuando dijo, tengo que sumar una fuerza con el Partido Radical, con el Partido Democrático, con el Partido Comunista, con el partido tal cual, más ciertos movimientos que son los retirados de las Fuerzas Armadas que tienen tal, sumó una cantidad de fuerzas, que se llamó la Unidad Popular. ¿Eso desdibujó la situación objetiva del Partido Socialista? Por supuesto. El programa de gobierno del presidente Allende no era el proyecto del Partido Socialista, ni era el proyecto del Partido Comunista, ni era el proyecto del Partido Radical. Pero en alguna forma él llegó a un cálculo de tal manera que dijo, esa situación objetivo, a pesar de que hacemos todas estas concesiones, vale la pena, porque estamos sumando suficiente fuerza como para tener una determinada probabilidad de éxito de ganar las elecciones. Y en ese cálculo estuvo acertado. En ese cálculo estuvo acertado. Pero ese cálculo que fue acertado como estrategia electoral se abandonó como forma de reflexión, y en realidad después lo que dominó fue un tanto la irreflexión, más bien, en la conducción del proceso. Digo esto, y cito el ejemplo, porque de alguna parte está extraída estas cosas, está extraído de una observación más o menos del tipo de cálculo que hacen los dirigentes en la práctica. Porque en el fondo, cuando uno trata de teorizar sobre algo, uno no inventa, sino que más bien observa cálculos exitosos, cómo fueron hechos, qué se hace. Y cualquier proceso histórico que ustedes analicen, de constitución de fuerzas que logran cierta situación objetivo, más o menos responde a ese tipo de cálculo primario. Pero ese tipo de cálculo puede ser afinado algo más, pero mientras más uno lo afine, más es la desproporción que existe entre la volatilidad de las variables que estamos manejando y el afinamiento del método. Entonces hay que tener cuidado de no extremar el aspecto metodológico de este momento estratégico que pisa arena movediza, donde uno en el papel puede afinar mucho un método, pero en realidad le está dando en ese método un tratamiento a las variables que no corresponde a la seguridad con que podemos enumerar o trabajar con esas variables, ¿no? Pero para los propósitos de pensar el problema voy a agregar algunos refinamientos. Primero, la idea ya dicha antes de que no es posible construir una estrategia como una mediación directa entre los proyectos que tienen eficacia direccional y la situación objetiva, sino que es necesario pensar proyectos que nosotros llamamos proyectos K. Estos proyectos K son o eventos de sorpresa, o eventos de distracción, o eventos de concesión para sumar fuerza. Uno tiene propósito confundir, otro tiene propósito sumar fuerzas, ¿no? Distintos propósitos que hacen a la eficacia procesal de la estrategia, y otros simplemente son operaciones o proyectos de reacción en el cálculo interactivo cuando actúa el oponente, y lógicamente en el principio de un plan yo tengo una gran incapacidad de concebir los movimientos del oponente, y solo en el momento de la acción soy capaz de concebir esos proyectos K. Entonces estos proyectos K son proyectos seleccionados, no por su capacidad
para resolver un problema terminal del plan, que son los que hemos elegido para construir la matriz problemas operaciones o problemas proyectos de acción, sino que son proyectos seleccionados por su capacidad para acumular fuerza. Son proyectos que hacen un poco el rol de transportadores de los proyectos P, estos proyectos K, ¿no? Gráficamente, nosotros en el libro Planificación de Situaciones hicimos el siguiente dibujo para entender el rol de estos proyectos K. Si yo tengo que ejecutar el proyecto 1, el proyecto 2 y el proyecto 3, digamos que son tres grandes proyectos de acción que conforman mi programa direccional, mi estrategia en el sentido normativo de la palabra, que marcan la direccionalidad, el buen político jamás se plantea el problema de ejecutar estos proyectos así como están concebidos por su impacto sobre los mismos críticos de los problemas, sino que inmediatamente ve cómo estos proyectos pueden ser asimilados por la población, valorizados por la población, y define un tipo de proyecto que hace esto, que tiene una parte que no tiene nada que ver con ese proyecto que subimos. Y después define otro proyecto que hace esto, y después define otro que hace esto otro. Al final, él ha definido en alguna forma un conjunto de proyectos K que es imposible pensar con anticipación, que si se ejecutan todos los proyectos K, son realizados los proyectos P. Esa es la forma en que el político conforma su táctica de acción y al final articula su táctica en la coyuntura con su estrategia. El político que realmente, en vez de hacer un rodeo, hace un desvío, hace lo mismo, pero cuando llega el término de su periodo o a mitad de su periodo, donde sea, rápidamente todo el mundo se da cuenta que el conjunto de proyectos K que está realizando no tiene ninguna intersección con los proyectos P, y en consecuencia no los ejecuta nunca. La diferencia entre el rodeo y el desvío es que en el rodeo, al final, el rodeo está indicando las partes no intersectadas de estos proyectos. En el rodeo, al final, ejecutamos en forma distinta de la que está concebida en el momento normativo del plan, pero al final ejecutamos estos proyectos P, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo citar una forma? ¿No es cierto? Yo puedo seguir dos caminos para intentar simular un poco más refinadamente esto, y yo no estoy muy seguro de que valga la pena hacerlo, ¿eh? Quiero dejar esto en claro. Pero un camino es el juego. Yo creo en la técnica de juego, pero no creo que la técnica de juego se preste especialmente para este tipo de problema que es altamente complejo. ¿Cómo podría ser una simulación de este tipo? Bueno, simplemente diseño unas reglas del juego que representan mi sistema social, designo jugadores que representan a estos distintos actores, yo, tú, él, etcétera, ¿no es cierto? Uno de esos actores me representa a mí y los pongo a jugar, a ver cómo este actor yo es capaz de producir estos proyectos P, y ahí veo qué hacen los otros. En vez de razonar solo, como hacen algunos buenos políticos, que juegan solitariamente y se sientan y piensan sobre todas estas simulaciones y estos movimientos, y eso es lo que le da una cierta capacidad de anticipación de escenarios posibles y acciones posibles, frente a la alternativa del juego solitario, informal, que realiza el estratega innato, existe el juego formalizado, lo que en inglés se llama free form gaming, un juego de forma libre, que es el intento de sistematizar el buen razonamiento que hace un estratega. Yo conozco algunos dirigentes que son capaces de concebir este tipo de movimientos con una imaginación increíble, ¿no? Y ven cosas que los demás no ven como posibilidades, y son capaces de concebir escenarios a los cuales el común de los mortales estamos ciegos, ¿no? Pero esos son los genios políticos. El juego tendría la bondad, después cuando veamos la técnica de juego veremos las limitaciones del juego, pero mientras tanto podemos decir, el juego tendría la bondad de colocar a personas que tienen cualidades más comunes en forma más sistemática a jugar varias veces hasta encontrar muy distintas trayectorias en este proceso de aplicación del plan y de intento de construir la viabilidad, ¿no? Recuerden ustedes que el origen de esta técnica de juegos es el Kriegsspiel alemán, el juego de guerra, y la guerra es una cosa tan compleja como esta, ¿no?
Pero las mismas observaciones que tienen los militares experimentados sobre la técnica de juego, el buen político también las tiene sobre la aplicación de la técnica de juego a la política. En los últimos años ha habido un enorme incremento de la aplicación de la técnica de juego a estas cosas, pero hay muy poca teorización sobre la técnica de juego y las limitaciones que tiene la técnica de juego para hacer una buena enumeración de posibilidades. La otra vía es la semimodelización, o sea, no la modelización matemática, la semimodelización. Ya hemos enumerado dos vías, ¿no? Una, el juego solitario del dirigente que piensa solo, que no nos sirve mucho porque nosotros no somos de dirigente solitario. Segundo, el juego. Y tercero, la semimodelización, es decir, el intento de un equipo, no en un juego formal, sino en una discusión concreta, tratar de analizar las posibilidades de desarrollo del plan a lo largo del tiempo en interacción con oponentes. Digamos que sería la alternativa al juego solitario del dirigente. Este sería el juego en equipo, pero no formalizado. Es como un juicio de expertos reunidos a discutir un problema, donde empiezan a discutir bondades o no bondades de un primer cálculo estratégico primario como ese, y después lo van afinando, analizando posibilidades, etc. Bueno, como tengo poco tiempo, dejo ahí el asunto, pero quiero decir lo siguiente. Ni el juego solitario, ni la técnica de juego, ni la semimodelización tienen ninguna seguridad para tratar este tipo de problemas. Por definición no la pueden tener. Esta complejidad del momento estratégico es lo que valoriza la tercera y cuarta trinchera de que hemos hablado en la planificación situacional.